Buenos días. Hoy empezamos a realizar una serie de ejercicios, lo voy a llamar ejercicios resueltos de física. El tema que estamos tratando en este momento es estática. Bueno, el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. El módulo de la fuerza F de 20 newton. Tengo el módulo de una fuerza F igual a 20 newton. La componente de la fuerza sobre el eje X es de 16 newton. Entonces se pide cuál es la componente en el eje Y, ¿sí? La componente vertical. Evidentemente, como es un enunciado y tengo que entender para poder realizar el trabajo, es conveniente realizar la gráfica e imaginarme cómo estaría compuesto este sistema, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que colocar va a ser, vamos a mover un poquitito para poder ver mis números, colocar un eje vertical, ¿sí? Y un eje horizontal que vendría a ser X e Y en nuestro caso, ¿sí? Y el cual tiene un cruce en el punto G. Este punto G es el lugar donde va a actuar la fuerza F, ¿sí? Que le voy a colocar de esta manera, como U. Ya sabemos que U es una fuerza, como acá me indica, va a reemplazar a F, ¿sí? Y puede tener cualquier sentido, puede estar hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo en el cuadrante 3, ¿sí? Ahora tengo que tomar una decisión porque no me indica bien la dirección, no me da el ángulo, entonces voy a suponer en este sentido del vector U, que está en color rojo, que hace las veces de F, ¿no es cierto? O sea que yo puedo decir que F y U son coincidentes. Evidentemente, este vector U va a tener su componente vertical y horizontal, ¿sí? Le voy a llamar B a la componente horizontal y le voy a llamar W a la componente vertical. Evidentemente, el W cierra la componente si yo lo traslado en la punta de B para que cierre el sistema, ¿no es cierto? Una componente vertical y una componente horizontal, perdón, B, y una vertical W, que cierra a la componente U como resultado. Genera aquí también un triángulo rectángulo que en algún momento yo desarrollé un video hablando sobre este tema en particular. La parte teórica, ¿no es cierto? Ahora estoy haciendo un práctico. Para darle sentido y dirección a ese vector U, voy a imaginarme el ángulo alfa. Luego, yo sé que la proyección del vector U sobre el eje X va a ser V igual a U por coseno de alfa, que sería la componente horizontal de F, ¿sí? Sabemos que F es coincidente con U en este caso. Luego, la componente vertical de U va a ser W, ¿sí? U por el seno de alfa. Si el coseno proyecta a su cateto adyacente, al opuesto está dado por el seno, ¿no es cierto? Bien, después eso vamos a ver más adelante. Esa sería la componente vertical de F. Pitágoras también nos permite tener ciertas relaciones entre U, V y W a través de su teorema, que lo vamos a utilizar para la verificación al final. También podemos encontrar algunas relaciones trigonométricas en este sistema. Fíjense, yo sé que la tangente de alfa va a ser cateto opuesto
que vendría a ser W, si yo lo traslado en la punta de B para cerrar el sistema, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la componente vertical, B corta. El coseno de alfa es el cateto adyacente, ¿sí?, sobre la hipotenusa, que se vendría a ser vector U. Y el seno de alfa es el cateto opuesto, que sería W, aquí cerrando el circuito, sobre U. Fíjense todas las relaciones que yo puedo encontrar en este sistema, que en un principio fue dado por este enunciado, y yo lo transformé imaginariamente en algo que se pueda resolver, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que recurrir a la imaginación y a los conocimientos para generar el sistema. Luego, una vez que tengo planteadas todas las relaciones posibles, voy a elegir cuál es la mejor para solucionar mi problema, ¿no es cierto? Entonces, para resolver, veo que los datos que tengo son 20 newton y 16. 20 newton sería el valor de F, que coincide con U, ¿no es cierto? Y la componente en X es de 16 newton, que sería B corta en este caso, ¿no? La componente horizontal en el eje X. Entonces, veo en dónde tengo la posibilidad de utilizar esos dos valores. Y veo que alfa no conozco, ¿sí?, y conozco B y conozco U. ¿Vieron? Conozco B corta y conozco U, o sea que puedo calcular el ángulo alfa con el coseno, ¿sí?, a través de su relación trigonométrica coseno de alfa. Entonces utilizo ese dato, esa relación trigonométrica que me va a servir para calcular el valor de alfa, ¿sí? Yo sé que entonces, como el coseno de alfa es B sobre U, 16 newton tengo como dato y 20 newton tengo como dato, y realizo la operación con mi calculadora, y 16 dividido 20 me da igual a 0,8. Entonces coloco el valor de 0,8. Ese valor 0,8 lo puedo convertir en un ángulo, ¿sí?, buscando la inversa del coseno del valor 0,8, y me da un ángulo de 36,869. Lo redondeo a 36,87. Luego, yo sé que W, que lo tengo por acá, es igual a U, que es el valor de 20 newton, por el seno de alfa, ¿no es cierto? O sea que por el seno de 36,87. ¿Cómo obtuve esto? Fíjense la relación acá. W, aquí. Seno de alfa es W sobre U. Entonces, si yo despejo U, que está dividiendo en este miembro, pasa multiplicando al otro y me quedaría igual que esta relación trigonométrica. O sea que si bien yo planteé en un principio esta relación, que W es igual a U por seno de alfa, esta relación sale de esta otra relación trigonométrica que relaciona, valga la redundancia, W y U, ¿sí?, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces utilizo esta fórmula o esta deducción. Aquí debajo reemplazo valores y obtengo el valor de 12 newton. ¿Cómo obtuve esto? Multiplicando 20 newton por el seno de 36,87. Recuerden, acá estaba el valor del ángulo. Entonces ahora me voy a la función trigonométrica coseno, seno, el que necesito, y veo que me sale igual a 0,6. O sea que el seno de 36,87 es igual a 0,6, multiplicado por 20 me da 12 newton. Multiplicado por 20 es igual a 12 newton. O sea que el resultado final que voy a colocar en mi respuesta es que la componente vertical va a ser igual a 12 newton. Yo puedo verificar
si mis cálculos son correctos utilizando la expresión del teorema de Pitágoras planteada acá arriba. Fíjense, u, que sería 20 al cuadrado, tiene que ser igual a b al cuadrado más w al cuadrado. B vale 16, w 12, los 2 elevado al cuadrado, me da como resultado final 400 es igual a 400, donde verifico que el cálculo está bien hecho. Luego completo la respuesta que aparecería acá arriba. ¿Cuántos newton vale la componente vertical? Y bueno, vale 12 newton. Bueno, hasta acá el primer ejercicio. Hasta luego.